y vamos a grabar para tener esta. Pues ya estamos. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius, pero un miércoles que se caracteriza por dos cosas que van junto con pegado, como decían en mi pueblo, que se caracteriza por ser el último miércoles de este año 2025. Estamos cerrando, como es tradición, que esa es la otra que les digo que está relacionado. Estamos siguiendo la tradición. El fin de año es una época de tradiciones. Clavius no está fuera de esas tradiciones. Y la tradición es cerrar con esta conferencia de la Estrella de Belén, que como ustedes saben, dentro de la parte histórica del desarrollo de este centro astronómico, pues el ingeniero Alejandro León de la Barra, su fundador, pues impuso esta tradición de cerrar el año con la conferencia de la Estrella de Belén. Y hoy pues nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro invitado, Javier Zapata. Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No es la primera vez que nos acompañas, pero sí es la primera vez en esta edición de la Estrella de Belén. Pues Javier, muchas gracias también por, ya el público te conoce, porque hace un par de meses o menos, pues unimos esfuerzos para esta Semana de la Astronomía, que también fue algo nuevo dentro de nuestro calendario Clavius. Y bueno, pues para entrar antes de entrar en detalle, pues vamos a ver los detalles de nuestro expositor, Gerardo. Pues sí, Gracias. mucho gusto de estar aquí con todas y todos ustedes en este último miércoles. Cuando dice Lore último miércoles, obviamente está diciendo que es el último de el periodo académico, porque todavía faltan algunos miércoles para terminar el año. Pero nosotros ya no vamos a estar aquí en la Ibero, ya vamos a estar de vacaciones bien merecidas y bien ganadas. Y bueno, efectivamente tenemos a un gran invitado, colega y amigo de El ITESO, a Javier Zapata Romano, a quien de hecho vimos apenas cuando nos vimos, Javier, el sábado pasado, ¿no? Nos Pues vimos no en Ah, el allá sí. coloquio, ahí en la FIL, sí, Ujú. sí. en la FIL, nos vimos allá en Guadalajara y entonces ya nos saludamos. Y bueno, ya saben que tenemos ahí un proyectillo en conjunto con el ITESO y con Javier en particular sobre esta Semana de la Astronomía. Entonces, bueno, los mantendremos informados. Todavía faltan algunos meses para que eso vuelva a ocurrir, pero ya los mantendremos informados. Mientras tanto, les voy a leer rápidamente una breve semblanza de nuestro amigo Javier Zapata Romano, quien es ingeniero mecánico eléctrico con maestría en ingeniería eléctrica por el TEC de Monterrey, aunque su alma viaja entre galaxias, mitos y ecuaciones. Es docente desde el año 2009 y ha convertido la astronomía en un arte interdisciplinario que combina la ciencia, la historia y la poesía celeste. Ha dado clases, conferencias y organizado eventos astronómicos desde México hasta las Islas Canarias, colaborando con astrónomos de medio mundo y de medio Observatorio Vaticano. Además, ha enseñado cálculo, física, electromagnetismo, coordinado las materias de astronomía y astrofísica en el ITESO, y en una vida paralela o en algún sueño fue baterista, locutor. No hay fuentes verificadas que lo confirmen, y dicen que agente secreto del gobierno británico. En sus ratos libres colecciona cómics europeos y le rinde tributo al cine como público entusiasta y fiel. Y como todo buen astrónomo, ve muchas estrellas en el cielo y también en las viñetas y los libros de historia. Javier, pues muchísimas gracias. Estamos ansiosísimos porque nos compartas tu visión de esta tradición de la Estrella de Belén. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Me escuchan todos? Sí, todos me escuchan. Perfecto. Les agradezco muchísimo de nuevo el poder colaborar. Pues obviamente con dos amigos que son Gerardo y Lorena. Les agradezco mucho la posibilidad. Y obviamente con todos ustedes que pues, se han dado el tiempo de escucharme. Y bueno, pues ojalá y les guste la plática que vamos a tener ahorita. Ya Lorena y Gerardo creo que habían tenido oportunidad de escuchar la parte de esta plática. Les comento, es un trabajo bastante más extenso, ya está publicado en cuatro partes. La pueden buscar, la supernova de Kepler y la estrella de Belén. Y obviamente, como ahorita lo importante es la parte de la estrella de Belén, bueno, voy a platicar de algo que no habían escuchado Lorena y Gerardo, que es, voy a hablar de la astronomía bíblica, un poquito, como las bases.
que nos van a remontar, bueno, por un lado, y por el otro lado, bueno, el evento astronómico que fue la supernova de Kepler y cómo esto se relaciona, o creemos que se relaciona, con la estrella de Belén. Bueno, entonces voy a tratar de durar una hora, ¿no? Y ya lo que ustedes quieran de preguntas, si me las sé, con mucho gusto puedo responderlas. Bueno. Pues vamos a iniciar. Esto es lo que había platicado anteriormente, es bueno, la astronomía, desde mi lógica, la hipótesis que planteo es de que pues siempre ha tenido tres elementos que la han desarrollado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes, Jonicus o Jónico, supuestamente un cuarto hijo de Moisés, de Noé, perdón, que fue el primer astrónomo según la Biblia, ¿no? Este es un detalle de un autor desconocido, Crónica del Mundo de Rudolf von Ems. Es un trabajo de Alemania hecho en 1400 aproximadamente. Y por otro lado, la supernova de Kepler, esta fotografía de Chandler Cray Observatory, de NASA, NCSU y M. Berkeley y su equipo, ¿verdad? Donde es una imagen compuesta de esta explosión de esta estrella, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se relacionan estas cosas. Esto que les comento de la astronomía, bueno, realmente las tres razones que desarrollaron la astronomía fue la medición del tiempo. Sí, aquí vemos, por ejemplo, este es un fresco de la pared izquierda de la capilla funeraria, es una que muestra sí ven mi cursor, ¿verdad? Este muestra a Nacht, que era un escriba astrónomo que vivió durante el reinado de Tutmosis IV. Aproximadamente las figuras que se ven aquí, ¿no? Vemos a su esposa también, esta esposa, Taui es la esposa que están ofreciendo libaciones, que son ofrendas a los diferentes dioses Amón, Ra, Oracti, Osiris, Hathor y Anubis. Estos aparentemente no están aquí dibujados, pero supuestamente aparecen aquí claramente mencionados, ¿no? En cuanto a la medición del tiempo, bueno, también aparece el NAC aquí en varias actividades que están relacionadas con la agricultura y la ganadería. Aquí lo vemos, por ejemplo, la cuestión de los granos, él observando que se haga correctamente las cosas. Aquí vemos la recolección de granos y la almacenamiento. Vemos también aquí, por ejemplo, él en la parte inferior de este fresco, teniendo en cuenta las actividades ganaderas, las actividades de las cosechas, de la siembra, etcétera, etcétera. O sea, medir el tiempo. Sí, él aparentemente era un escriba y astrónomo. Bueno, pues parte de ser escriba y astrónomo era medir el tiempo. Otra de las razones que vemos aquí, por ejemplo, es las creencias religiosas. En estas creencias religiosas, por ejemplo, el Eichmann, Sean Eichmann, es un académico. En el daoísmo, este es un ejemplo representa la Osa Mayor, que es estos seres aquí abajo. Entonces, supuestamente cada uno de ellos es la estrella, cada estrella de la Osa Mayor, y aquí arriba es la Osa Menor, ¿no? Entonces la Osa Mayor son estos 7 personajes que están vestidos con ropajes reales y una corona, ¿verdad? La Osa del Norte o la Osa Menor son estas 9 deidades que tenemos por acá. 2 de ellas están ocultas con un velo, estas 2 de aquí, ¿sí? Y al centro, ¿verdad? Las vemos ya no tan finamente vestidas como la Osa Mayor, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Arriba también tenemos ahora el Señor de las Estrellas del origen del destino. Resulta que todos estos grupos de estrellas, bueno, estaban relacionados, eran responsables de borrar los nombres en el libro de los muertos, de alguna manera tenían estos registros, estas tenían esta responsabilidad, ¿no? Entonces, en cada cumpleaños, por ejemplo, se decía que el Señor, en este caso de las estrellas, descendía a la tierra a recibir las ofrendas del festejado. Y por último, la tercera razón que yo planteo es la navegación, o sea, la geoposicionamiento. Vemos esta imagen, esta obra, se llama La Luz de la Navegación, es un frontispicio hecho en 1608 por Wilhelm Bloch. Se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Marburg en Alemania. ¿Y qué vemos aquí en esta escena? Bueno, vemos una serie como de marineros que tienen diferentes elementos, ¿no? Tienen globos terráqueos y tienen globos celestes, brújulas, mapas, relojes de arena. Aquí vemos brújulas, etcétera. Vemos aquí un astrolabio, reglas de paralaje.
Sí, y todos ellos tratando como de identificar, como de relacionar cuáles podrían ser los secretos de la navegación. Aquí vemos el arte de la navegación en la parte central de la obra y vemos dos imágenes, no sé si alguien identifique estas imágenes. Vemos el tridente, nos habla de Neptuno, que era el encargado de las corrientes oceánicas, y por el otro lado a Eolo, el encargado de los vientos, estos vientos que también fundamentales, conocen las corrientes y los vientos que mueven a los barcos. Y todo esto aquí la iluminado por el conocimiento, la ciencia. Entonces, vemos cómo la astronomía en estos tres elementos fue fundamental. Desde siempre se podría decir tanto la medición del tiempo, desde también las cuestiones de creencias religiosas, astronómicas y por supuesto la navegación que tuvo un gran impulso allá a partir de 1500, 1600. Claro, de la navegación siempre fue importante la astronomía, pero a partir de entonces se empezó a teorizar y todo el desarrollo para, por ejemplo, el problema de la longitud, etcétera, etcétera, que ya lo hemos abordado. Bueno, entonces yo quisiera platicar un poquito digamos, a partir de esto, desde el aspecto de las creencias religiosas, cómo las creencias religiosas, en este caso también de la estrella de Belén, influyeron bastante. Entonces, me voy a brincar, el trabajo es muy extenso, lo pueden checar en internet, y nos vamos a ir, permítanme, a una imagen. Ahorita lo pongo, es esta, y nos vamos, ¿dónde está mi cursor? Y nos vamos por acá. Pum, 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 pum. Todo esto tiene que ver. Y para poder empezar a hablar desde el punto de vista de las creencias religiosas. Permítanme. Aquí está. Perfecto. Espero que ya aquí haya estado. Ay, pues no se cambió. Bueno, entonces la hacemos a mano. Perfecto. Aquí. Bueno, vamos a iniciar entonces con un comentario que hizo Borges, muy interesante, sí, dijo Borges en uno de los ensayos que tiene, no sé si han leído esta, Las 9 noches. En Borges, durante 9 noches seguidas, dictó diferentes ensayos. Borges escribió muchísimas cosas, excepto novelas, escribió cuentos, poesía, etcétera. Entonces, estos ensayos se los recomiendo. Se llama 9 noches, en estas 7 noches, perdón, 7 noches. Y bueno, él habla en uno de los ensayos dedicados a las 1001 noches. Él propuso que Occidente se sustentaba sobre dos raíces, pero las dos raíces eran orientales, era algo interesante, ¿no? La raíz grecorromana y la raíz judeocristiana, ¿no? Y entonces la mayoría de las veces estas raíces, bueno, se fueron de alguna manera emparentando, excepto en el judaísmo. De eso es lo que vamos a hablar ahorita de la astronomía bíblica, ¿no? En el caso, por ejemplo, sobre todo de la astronomía, el judaísmo no, aunque no escapó de la influencia grecorromana y sobre todo también de la influencia persa y árabe, que eran los pueblos alrededor de los cuales los hebreos estaban ahí, bueno, pero pues definitivamente le fue difícil convivir con estas creencias y vemos en la Biblia una serie de elementos que han quedado por ahí. ¿No? Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de esto como fundamento, como base a las creencias que Kepler tuvo para poder interpretar este fenómeno de la supernova de Kepler. Bueno, entonces vamos a continuar. Ay, sí, perfecto. La Biblia, bueno, tiene decenas de menciones astronómicas, pero todas ellas son muy escuetas, básicas, generales. Trata sobre el brillo, el color, el gran número de las estrellas, etcétera, etcétera. Todas básicamente derivadas de una observación hecha a simple ojo, sin ningún tipo de instrumento. Y bueno, son carentes no solamente de explicaciones sobre el funcionamiento de los cielos o la estructura de los cielos, ¿verdad? Sino también carentes de una voluntad por explicar, o sea, por encontrar las razones últimas de esto, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, hay dos razones por las cuales la Biblia no trata mucho de esto. El primero, bueno, el cielo
desde la lógica de la creencia hebrea y luego judía, el cielo y todos los objetos que están ahí, todas estas maravillas existentes, fueron creadas y determinadas por el deseo de Dios, ¿no? Punto final. O sea, Él puede cambiar, por ende, el deseo es lo único que sustenta, vamos a decir, la existencia de estos objetos. Él en cualquier momento podría cambiar la estructura, el funcionamiento, los elementos existentes. Entonces ellos no le encontraban una razón, carecía de sentido la búsqueda de las reglas, de estos modelos o patrones matemáticos que garantizaran o dieran certeza al funcionamiento de los cielos, ¿no? Entonces, sería una pérdida de tiempo desde el punto de vista religioso. Segundo, existía una continua necesidad del pueblo hebreo, del pueblo judío, por independizarse, por ser autónomos de los pueblos que lo rodeaban, de los pueblos semitas que lo rodeaban, todos los asirios, los babilónicos, los amoritas, todos estos grupos. Entonces, de alguna u otra manera, siempre fue una cuestión de celo, ¿no? De decir, de identificarse como alguien diferente, ¿no? De los helénicos, de la cultura helénica, etcétera, etcétera. Y además no encontraban ninguna razón para adorarlos como lo hacían sus pueblos vecinos. Decían, no, espérate, todos los astros carecen de poder, de voluntad, no hay ninguna razón para ser adorados. Bueno, en el libro del Deuteronomio, por ejemplo, en el Levítico, en Jeremías, en Salmos, en Isaías, en otros, la astrología y los astrólogos estuvieron tajantemente prohibidos, sobre todo, por ejemplo, en el reino de Israel, ¿no? Recordemos que es el reino unificado de Israel y luego se separa en dos reinos, el reino de Judá y el reino del norte, ¿no? Del sur y del norte, ¿no? Entonces, bueno, esto no evitó que la astrología se ejerciera dentro del reino, ¿no? Los caldeos, que fue un nombre dado por los romanos a los babilónicos, asociados con la astrología, la astronomía, la magia y las matemáticas, a ellos en el pueblo hebreo se le conocían como los cortadores, porque dividían el cielo en regiones, cortaban el cielo en regiones, y bueno, pues, y con ello también, a partir de sus de los pronósticos, de los augurios, también cortaban el destino de las personas. Sin embargo, a partir del siglo noveno antes de Cristo, la influencia y el dominio sobre todo de Babilonia y de Asiria, hicieron que los hebreos, que el pueblo hebreo adoptara rituales y cultos religiosos a figuras astrales, ¿no? Por ejemplo, se postraban ante imágenes, había quema de hierbas o perfumes o esencias aromáticas, hubo edificación de altares, de estatuas, de sahumerios, se sacrificaban animales como caballos, había práctica de magia, astrología, y todo esto quedó registrado, por ejemplo, en los libros de Sofonías, de Reyes, el segundo de Reyes, Ezequiel, entre otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, es muy interesante esta imagen, esta es una imagen que muestra al embajador del rey Jehú, que es del reino del norte, el reino de Israel, cuando ya se separaron estos dos reinos, que está rindiendo tributo a un rey que es Shalmaneser III de Nirub, era un rey de Asiria. Aquí vemos, este es el embajador, este es el rey asirio, y aquí vemos los símbolos, no sé si ubican, este es Ishtar, que sería Venus, y este es Shamash, que es el sol. ¿No? Esto ya es trabajo ya más pegado al reino aquemida, esta iconografía de Shamash, ¿no? El sol alado, tal cual. Resulta, bueno, pues que esto probablemente el reino de Israel, el rey Jehú, que gobernó el reino de Israel, esto lo hizo entre los años 841 al 814 antes de Cristo. Y bueno, si esta imagen es cierta, porque también es posible que el que se está postrando no es un embajador, sino sea el mismo rey Jehú. Si esto es cierto, es la única imagen que se tiene de un rey hebreo, de un rey, en este caso de Israel, antigua, ¿no? Entonces, aquí está hasta el momento, ¿no? La imagen se encuentra en el Museo Británico y la foto es de Stephen G. Johnson. Bueno, los cultos astrales gozaban, ¿verdad? Gozaron su máximo esplendor bajo el reinado de Manansés,
que él más o menos estuvo entre el 697 y 642 antes de Cristo, y básicamente ese fue el máximo esplendor, pero posteriormente fueron abolidos por Josías, en el siglo séptimo antes de Cristo. Aquí vemos algunas imágenes al respecto. Sí, tanto en el primer relato de la creación del Génesis, que es el capítulo primero, como en los libros de los Salmos, en Jeremías y en Nehemías, se mencionaban que las estrellas, el sol, la luna, ellas fueron creadas para regir el cielo, para proporcionar luz de día y a la noche, sobre todo en la luna nueva, cuando para que no hubiera, sobre todo las estrellas, para que no hubiera una oscuridad total. Entonces, de alguna manera, el sol y la luna, el día y la, ayudaban a separar estos días y noches como identificadores, como elementos identificadores, anunciaban el principio o el fin de cada uno de ellos. Y bueno, pues estos astros medían el tiempo, se ayudó para medir el tiempo, definir calendarios, marcar estaciones, los años, por ejemplo, la Pascua, el Paso también es muy importante determinar el equinoccio de primavera y la luna nueva antes del equinoccio de primavera. Bueno, desde la cosmología hebrea, el mundo era una expansión, tal vez una burbuja entre dos mares, ¿no? Ahí vemos, y Dios hizo una expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿no? A las aguas de abajo las llamó océano, las llamó mar, y las aguas de arriba las llamó el cielo. ¿No? Y entonces la tierra estaba en medio y los cielos, estas aguas, estaban suspendidas por la acción de Dios, según el libro de Job. ¿No? Entonces los cielos eran un domo rígido que sostenido por montañas a manera de carpa y estas montañas evitaban que las aguas superiores de alguna manera se desplomaran sobre la tierra tal cual, ¿no? Las nubes, el sol, la luna, las estrellas circulaban de oriente a occidente entre el suelo y el cielo, salían, se podría decir, ¿verdad? Por unas ventanas en estos domos, salían y volvían a entrar tal cual, ¿no? Cuando llovía, las ventanas quedaban abiertas y por eso el agua de arriba caía a las aguas de abajo, a la tierra de abajo. Sí, era así la visión cosmológica. Estos son unos trabajos, la creación de los cielos y la separación de las aguas, una pintura de Francisco de Holanda de 1545 aproximadamente, y el segundo día de la creación de Hartmann Schedel, Crónicas de Nuremberg, ¿no? Que tenemos aquí. Por otro lado, las estrellas, bueno, pues como le dije, era evitar la completa oscuridad que se apoderara de las noches, que no hubiera luna, y supuestamente Dios las crea carentes de cualquier poder, dominio, voluntad, y Dios conoce, dice que él, en el momento de la creación, Dios les dio un nombre a cada una de ellas, ¿verdad? Determinó su número exacto. El nombre es muy importante en la visión hebrea. Nuestro nombre nos da todo, ¿no? De alguna manera es una configuración muy importante, ¿verdad? Y bueno, pues la palabra estrella aparece más o menos unas 70 veces en la Biblia, ¿verdad? Y durante el auge de los cultos astrales, estamos hablando en este siglo séptimo antes de Cristo, que fueron impulsados fundamentalmente por Asiria y por Palestina, entre el siglo octavo y séptimo antes de Cristo, bueno, las estrellas representaban a los justos, ¿no? Se conocieron como el ejército de los cielos. Los justos, de alguna manera, estaban representados aquí por estas luces. Y esta idea emigró al Nuevo Testamento y en el Apocalipsis, por ejemplo, las estrellas simbolizaron la caída de los ángeles. Estas estrellas que cayeron eran ángeles malignos, seres malignos. ¿Verdad? Se ven en Apocalipsis en el capítulo 8 y en el capítulo 9, y también representaban a las siete iglesias en el capítulo 1 del Apocalipsis, y su extinción representaría el fin de los tiempos, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, cuando el cuarto ángel toca la trompeta y la tercera parte de los astros se oscurecen, y el águila lamenta, aquí vemos tanto, vean esta parte azul, cómo se está oscureciendo la tercera parte, aquí también hay algunas que están más cafecitas, supuestamente, y aquí también estos astros que simbolizan el sol y la luna, se oscurece la tercera parte de ellos, ¿no? Y el águila, pues lamentándose, ¿no? Por los pobres que van a quedar por ahí, pues vivos todavía, ¿no? Son pocas las menciones que se hacen a las constelaciones, ¿no? Se mencionan pocas constelaciones en la Biblia. Permítanme, algo está pasando.
Ya, perfecto. Son pocas, por ejemplo, en el libro de Amós y en el libro de Job se habla de la Osa Mayor, de Orión, de las Pléyades, de las Cabrillas, las Cámaras del Sur. Y bueno, pues al igual que los pueblos, esta idea que había en los hebreos, los pueblos a su alrededor, mesopotámicos, los hebreos lo tomaron de estos pueblos, creían que las constelaciones, estas imágenes, estaban atadas a los cielos a través de cuerdas. Por eso estas figuras. Las Pléyades, por ejemplo, se conocían como Quimaj, el conjunto de las estrellas, o las siete hermanas. Orión, por ejemplo, es una de las constelaciones más antiguas y grandes del cercano oriente, era que el Sin o el Tonto, que fue un gigante necio e insensato que se rebeló contra Dios y esto lo llevó a ser atado al cielo, tal cual, con unas cadenas que se veían en su cinturón, o sea, el cinturón, las tres cadenas, al Nitak, las tres estrellas, al Nitak, al Milán y Mintaka, que son las tres estrellas en el cinturón de Orión, bueno, era una cadena por ahí. Orión también fue asociado con un personaje bíblico llamado Nabal, el insensato. Resulta que aquí vemos, este es Orión, este es un trabajo de Johannes Hevelius, muy bonito, este es de 1687, y aquí básicamente la historia de Nabal en estos tres episodios, ¿verdad? Este es el encuentro entre el rey David, Nabal y la esposa de Nabal que se llamaba Abigail. Esta es la Biblia Masiejowski, que se encuentra fue hecha en París y se encuentra en la Morgan Library and Museum actualmente. Y la historia es muy interesante. Resulta que David, bueno, pues esto se narra en el primer libro de Samuel. El rey David había pedido a Nabal, que se trataba de un rico pastor que tenía muchos recursos, le había pedido, oye, por favor, pues necesito provisiones, alimentos, necesito parte de tus rebaños para, ¿verdad? Recuerden que David durante un tiempo estuvo pues peleando por el reino de Israel, ¿verdad? Y entonces Nabal pues lo manda a freír espárragos, ¿no? A mí no me pidas dinero, no me interesa, etcétera, etcétera. Además de negarle la ayuda, parece que lo insulta. Y entonces, bueno, pues David se enoja por este rechazo y vaya en su búsqueda a matarlo, ¿no? Dice, me las va a pagar, me lo voy a echar. Pero en eso ya iba a buscarlo para matarlo y se le atraviesa en el camino la esposa de Nabal, que es Abigail, una chica parece que muy guapa, y le dice, no, mi rey, no te enojes, mi marido, pues como de costumbre, ese güey no sabe lo que dice, ¿no? Yo me encargo, no te preocupes, mira, aquí traigo todo lo que necesitas, ¿verdad? ¿No? Y el postre te lo vamos a dar aparte, es de edición del Bicentenario, vas a ver que vas a quedar bien satisfecho. Ah, no, sí, me interesa. Total, que lo atendió muy bien Abigail, lo que sea, y no hubo ningún problema con Nabal, ¿no? Pero, pues Abigail, como toda buena mujer, al día siguiente le dice a Nabal, mira, güey, de lo que te escapaste, ¿no? Si no hubiera sido por mí, tú no serías nada, ¿no? Estarías muerto, ¿no? David se hubiera encargado de ti. Y entonces el pobre Naval, ay, sí es cierto, mujer, no me digas, pues parece que se la creyó, ¿no? Se asustó tanto que se puso súper enfermo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues petrificado de miedo, ¿no? 10 días después de que le pone la regañada esta Abigail, se nos muere el Naval. Bueno, no sé qué habrá pasado con Abigail, ¿verdad? Si, pues, con segundas nupcias o lo que sea, no me interesa. Bueno, resulta que, bueno, la Osa Mayor se le llamaba Ash, ¿verdad? Que significa, algunos exegetas la relacionan con la serpiente que aparece en el libro de Job, que más o menos dice, su soplo abrillantó los cielos, su mano traspasó a la serpiente huidiza, Nahash, ¿no? Ahí en Job 26:13. Ello también podría referirse a otra constelación, a una de las constelaciones, no solamente la Osa Mayor, la Osa Menor, tal vez Draco también podría caber ahí, ¿verdad? La palabra, tanto el nombre como la constelación, también fue compartida por los árabes. Los árabes también le llamaban Banat Nash o los hijos de Nash, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Otro posible nombre para esta Osa Mayor podría ser Mesarim, ¿no? Aquí vemos. Bueno, en otro pasaje de Job, del libro de Job, que es un libro complicado de leer, definitivamente, otro pasaje le pregunta Dios a Job.
cuando Job lo manda a llamar a este como juicio, Señor, tú has sido injusto conmigo, mira todo lo que me has hecho, yo sin merecerlo. Entonces Dios le pregunta a Job, le dice, ¿haces salir la corona a su tiempo? ¿Conduces a la osa con sus crías? Esto es en el Job 38. Probablemente el pasaje se refiere a Corona Borealis, a la estrella Aldebarán, y la osa, que sería la osa, o sea, no es la constelación de la osa mayor, sino a el grupo que eran las Híades, que son la cara del Tauro. A la osa sería el ojo rojo, el ojo del toro, y las demás, que Aldebarán no pertenece a las Híades, pero pues, por la ilusión óptica parece que Aldebarán estuviera ahí. Entonces, mira, pareciera que ella va guiando a las otras. Entonces, la osa y sus crías, que son las Híades y el ojo, que es Aldebarán. ¿No? Entonces, probablemente podría ser eso, una forma. Bien. En cuanto a los planetas que se mencionan en el Antiguo Testamento o en la Biblia, bueno, tenemos, bueno, miles de años antes de Cristo, varios miles de años antes, los babilónicos ya conocían 5 planetas y los habían bautizado como las ovejas descarriadas o el rebaño. Y este culto planetario llega a Israel aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo, gracias a los asirios, al imperio asirio. Los hebreos mantienen, ¿verdad? Más o menos el orden que sus vecinos tienen, que era la Luna, el Sol, Júpiter, Venus, Saturno, Mercurio y Marte, más o menos estos eran los planetas, ¿no? que se tenía. Y parece ser que solo dos planetas son nombrados explícitamente en el Antiguo Testamento. El primero es Venus o Helel, que se llama el lucero, hijo de la aurora, esto en Isaías, el lucero del alba en el eclesiástico, lucero de la mañana, ya en el Nuevo Testamento, en el segundo de Pedro, de hecho, parte de la letanía en los rosarios, lucero de la mañana, estrella del atardecer, etcétera, viene de ahí. En Jeremías se le llama reina del cielo, que es aludiendo a una deidad pagana. Entonces, también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Apocalipsis, estrella de la mañana, como lo dije en el segundo libro del Apocalipsis, estrella radiante en el Apocalipsis 22, probablemente también hacen referencia a Venus. En el primer caso, ¿verdad? Que es estrella de la mañana o Venus, en el mundo romano representaba el poder del emperador. Por lo que el texto podría significar, bueno, que le daba el poder para gobernar, ¿no? El que tenga la estrella, ¿verdad? La estrella le da el poder para gobernar. El otro planeta probablemente sea Saturno, este planeta llamado Kiun o Kevan, en el libro de Amós. Ello, semejante al nombre que se utilizaban del dios asirio, Kaiwan o Kewan, que estaba asociado a este planeta, ¿no? Al planeta Saturno, tal cual, ¿no? Aquí vemos este trabajo, este grabado de Saturno y sus hijos de Martin van Heemskerk y Harmen Jans Muller en el Rijksmuseum allá en Holanda. Bueno, entonces en el texto del Apocalipsis, por ejemplo, se menciona el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Es identificada por algunos historiadores, como la mencionan los planetas, 7, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. ¿Verdad? Otros postulan las 7 estrellas de la Osa Menor, porque por la Osa Menor pasaba el eje de rotación de la Tierra, y bueno, pues tal vez ahí. Sin embargo, en los menorás es un ejemplo, ¿no? De esto, de cada luz o candela, en los candelabros o menorás, representa cada uno de estos 7 astros, 7, ¿no? Entonces, a esto se le llamaba el astro, ¿no? Representa un astro del rebaño, o sea, del planeta Sol y la Luna. Bueno, ya casi terminando esto, la figura solar, por ejemplo, que el Sol o Semes, y la Luna Yeraj o Yeraj, también eran conocidos como los ojos de Dios, esto en el Éxodo, y viajaban por la tierra en su recorrido por los cielos, viajaban, ¿no? Y veían, según el libro de Zacarías, ¿verdad? Lo que pasaba. La figura solar, ¿verdad? Aparece
Aquí vemos esta tabla de Shamash, la tabla de Shamash, es una parte, una sección. Es Shamash en una figura antropomórfica, los cuernos representa que es una deidad, y aquí vemos su símbolo, el sol, y aquí vemos también las dos deidades también, que era Venus y la luna, ¿sí? Y aquí rendiéndole culto, ¿no? Entonces, esta figura solar aparece cerca de 180 veces en la Biblia, estuvo muy influenciada por las ideas religiosas y teológicas de todos los pueblos alrededor de Israel, y en toda la zona en estos pueblos y también el mismo Israel, pues se asoció a la justicia y a la ley, porque era un supuesto un astro que atestiguaba en su diario recorrido lo que pasaba, no había forma de engañarlo porque él podía verlo todo al estar viajando por ahí, ¿no? Entonces, el sol, por ejemplo, en Canaán se le conoció como Shapaz o Shemes, muy parecido a Shamash, que es la deidad en la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Y se adoró desde hace 3000 años antes de Cristo, ¿no? En Palestina hubo santuarios muy importantes, Bet Shemesh, templo o casa del sol, ahí fueron, también Har Jerez, montaña del sol, Ir Jerez, ciudad del sol, todos ellos se mencionan en Jueces, en Isaías, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, y al igual que en las estrellas, su extinción, tanto de la luna como del sol, marcarían el fin de los tiempos. Una influencia muy importante fue la religión amarniense o el atonismo, que fue la primera religión monoteísta fundada por Akenatón o Amenofis el cuarto, allá más o menos en 1330 antes de Cristo aproximadamente, de la 18ª dinastía. Entonces esta concepción influyó mucho este atonismo influyó mucho en la concepción hebrea del sol. Algunos expertos sugieren que el Salmo 104, por ejemplo, está relacionado, ¿verdad? Con el himno a Atón, que se escribió en 1306. Este Salmo 104 se cree que se escribió en el siglo VII antes de Cristo, que es cuando los cultos astrales en Israel tienen su máximo esplendor. Yo, la verdad, la hipótesis sé que también está muy discutida. Yo he leído los dos y no les encuentro mucho parecido, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la luna, el ciclo lunar, bueno, principalmente fue la principal herramienta del pueblo hebreo. Recuerden que los primeros calendarios fueron lunares y luego se dieron cuenta que siempre había un desfasamiento, entonces empezaron a juntar lunas con estrellas y luego se dieron cuenta, bueno, del sol, ¿no? O sea, se empezaron a tener las tres herramientas. En el caso hebreo fue la principal herramienta para medir el tiempo. Como dicen, la luna nueva marcaba las fiestas religiosas, como lo sigue haciendo en el caso del budismo y en el islam también, ¿verdad? Y en el caso del pueblo hebreo, pues la Pascua, las estaciones del año, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los eclipses lunares fueron completamente, las razones del por qué ocurrían los eclipses lunares fueron completamente desconocidas por los hebreos, no se preguntaban por ellos, simplemente ocurrían y se acabó. Y bueno, obviamente eran anuncio de tragedias, de la llegada de Dios, o sea, todo lo que pasaba en los cielos que salía del orden, pues era un problema, ¿no? Se generaba un problema. La luna también fue un modelo de belleza femenino. Esto se puede leer en el Cantar de los Cantares. Aquí vemos, por ejemplo, un par de imágenes de Dante Gabriel Rossetti, que según el Tate Britain, de 1865. Y también, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, esta obra padrísima, me encanta esta obra padrísima, que es de Gustave Moreau, hecha en 1893, ¿verdad? Se encuentra padrísima, bueno. Y bueno, para sus vecinos, los semitas o caldeos, la luna se conoció como Sin o Nana, y era un ser masculino en el caso de estos pueblos, y que, bueno, sus cultos se dieron fundamentalmente en Ur y en Arán. Y por último, quería sobre esto de la astronomía bíblica, para pasar ya a la supernova de Kepler, el zodiaco o Mazalot
se originó en Egipto, se cree que alrededor del 870 a.C., y fue gracias a los babilónicos que pasó al pueblo hebreo. Y bueno, pues aquí las 12 constelaciones estuvieron asociadas a deidades menores. Esto es muy interesante, estos mosaicos que vemos aquí, es muy interesante porque este mosaico está dividido en tres secciones, como podemos ver. Esta es la parte central, donde vemos, fíjense, tenemos las estrellas y la luna al fondo, pero tenemos aquí una carroza jalada por 4 caballos y como unos rayos aquí saliéndole, ¿no? Esta parte aquí, este es Helios. Ese es el dios griego. Esto está en el piso de una sinagoga, ¿eh? O sea, esto está en la sinagoga de Bet Alfa, que es una sinagoga construida en el siglo VI después de Cristo. Sí, esto se encuentra cerca de Jerusalén. Y vemos, fíjense, las 12 constelaciones, o sea, las 12 constelaciones zodiacales, y vemos en las esquinas a estas seres que representan las estaciones del año. Entonces, oye, ¿qué está haciendo un zodiaco? Y además bastante helénico en el suelo de una sinagoga. Bueno, y fíjense, por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte de arriba, bueno, pues vemos, esta es se podría decir un recinto sagrado, es un santuario, ¿verdad? Aquí hay unas cortinas, tengo la imagen en una mayor definición, déjenme mostrarlo por aquí. Déjenme ver si lo tengo por acá, Zodíaco. Mm, mm. Aquí está. Miren, ahorita lo va a cargar, ¿eh? Aquí está. Y aquí vemos que hay dos leones. Hay como unas cortinas que serían estas y estos para poner veras candelabros de los 7 candelabros, ¿no? Estos candelabros que se conocían, se me fue el nombre, menorás. Entonces aquí los tenemos, ¿no? Entonces supuestamente aquí estaría la palabra de Dios, ¿no? Esta sería la palabra, la Torah, tal cual la Torá, ¿verdad? Está custodiada por los leones y además vemos otros elementos muy distintivos del pueblo hebreo, como son los lulav, que es la palma de dátil, estas palmas. Vemos el estrog o limones, ¿no? Donde quedaron, van a ser estos por acá. Y vemos estas como cuernos o flautas que se llaman shofars, ¿no? La parte central ya la expliqué. Y aquí, fíjense esta parte que se hace muy, muy interesante, esta parte de aquí, es, no sé si lo identifican, Abraham sacrificando a Isaac, la mano del ángel diciendo, para, Abraham, el Señor Dios está satisfecho con tu sacrificio. Párale, ya no queremos sacrificios humanos. Aquí está el cordero. Aquí hay un cordero atorado en una rama. Bueno, entonces uno diría, oye, ¿qué está haciendo esto en el piso de una sinagoga, ¿no? Porque por un lado vemos la fundación, el nacimiento del pueblo hebreo, que es el relato de Abraham y su descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Vemos la Torá, que es la columna vertebral de las creencias, y por otro lado el zodiaco, ¿no? Bueno, habrá quien dice, bueno, pues que tal vez esto es debido, ¿verdad?, a eh, de alguna manera, estandarización de la medición de los tiempos para que otros pueblos y los hebreos tengan hablen de lo mismo a la hora de medir el tiempo. ¿Verdad? Hay otras hipótesis que dicen que no, que en realidad pues eran conocimientos o de alguna manera tradiciones que estaban pues entrelazadas, tropicalizadas y que bueno, trataban de esconderlo y no, esto no tiene nada que ver con el zodiaco, no, es simplemente las estaciones, las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como siempre, pues es el pueblo bueno y sabio quien tendrá la mejor opinión, ¿verdad? Al respecto. Bueno. Vamos entonces ahora con esto a hablar un poquito ahora de qué tiene que ver todo esto con la explosión, con la supernova de Kepler. Bueno, entonces vámonos de regreso. Pam,
Como les dije, bueno, es bastante extenso el trabajo, pero cuando gusten, bueno, pues podemos, pueden verlo ahí, y hablar un poquito. Bueno, nuestra historia empieza en diciembre de 1603, ¿no? Cuando esta supernova de Kepler aparece, ¿no? En el momento, ¿no? En el momento, digamos, cúspide, tal vez de mayor efervescencia astrológica y que podría existir, ¿no? Y esto causó la más alta convulsión, ajetreo, ¿verdad? Y que cualquier evento astronómico haya generado probablemente en la historia. Resulta que allí en diciembre de 1603, Júpiter y Saturno se encontraban en el cielo en conjunción. Miren, aquí vemos. No, era la más rara de todas, ocurre cada 20 años, estos planetas se juntan, ¿no? La última, no sé si tuvieron oportunidad de verla, en el 2020, era ya la pandemia, ya estábamos en la pandemia, no frío, ¿no? Y aparece esta conjunción, ahorita vamos a ver algunas fotografías. De hecho, aquí está, mira, este es Júpiter y Saturno en conjunción, en una sola, ¿verdad? Esta imagen, por ejemplo, fue la gran conjunción de Júpiter y Saturno al lado de un Griffin, la puerta de todas las naciones en Persépolis. Allá la foto es de Taha Ali Abadi, tomada el 21 de diciembre, que fue la máxima conjunción del 2020. Bueno, pues resulta que esta conjunción allá en diciembre de 1603 se dio en el pie del Ofiuco, en Sagitario Ofiuco, ¿verdad? Ya desde octubre era una triple conjunción, o sea, significa que un planeta alcanza al otro, lo rebasa, aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Aquí viene Júpiter, rebasa a Saturno, y luego van para atrás, se vuelven a separar, y luego vienen de regreso, ¿no? Entonces, a esto se le llama una triple conjunción, ¿sí? Y ya luego Saturno, esto tiene que ver con las trayectorias de Saturno, Júpiter y la Tierra fundamentalmente. Bueno, pues resulta que la noche del 8 de octubre de 1604, porque esta triple conjunción tarda algunos meses en darse, ¿sí? Una nueva estrella aparece, arde en el cielo, en el mismo sitio donde Júpiter y Saturno y además Marte los había alcanzado. Imagínense, ¿no? Los tres, Júpiter, Saturno y Marte, ¿no? ¿Quién nos puede? Bueno, pues de pronto ahí, en el pie del Ofiuco, aquí la vemos, mira, en este trabajo de Flamsteed, 1604, aquí la supernova de 1604, aquí la vemos, ahí en el pie del Ofiuco donde estaban, ahí, ¡pum!, aparece una nueva estrella. Y su brillo fue tan intenso que incluso se vio durante el día las siguientes 3 semanas. Entonces, pues bueno, al principio, pues obviamente estamos en plena efervescencia, ¿no? Galileo peleándose, y los copernicanos contra los geocentristas, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber de todo tipo de opiniones. Por ejemplo, Ludovico delle Colombe, desde el norte de Italia, fue el primero en descubrirla el 9 de octubre. Y este filósofo, que era aristotélico, geocentrista, pues argumentó que la estrella no era nueva para nada. ¿Qué te pasa? O sea, las estrellas, en la lógica aristotélica, los cielos eran inmutables, no podía aparecer o desaparecer algo, eran eternos, inmutables. Entonces, esa estrella no tenía nada nuevo, simplemente, pues nadie la había visto, ¿no? Que nadie nos había dado cuenta. Miren, hasta ayer, ¿no? Todo el mundo nos dimos cuenta, qué casualidad, ¿no? Galileo, obviamente, bajo un seudónimo a Limberto Mauri, le dijo, estás güey, ¿no? O sea, critica los comentarios, escribe una carta, ¿verdad? Que le dices, estás güey, ¿no? O sea, ¿cómo que no? Sin embargo, Ludovico de la Colombe no estaba tan equivocado, ¿eh? Déjenme decir, o sea, digamos, en el trabajo hablo de otras supernovas que en Europa ni se conocieron. Y es más, o sea, simplemente, o sea, además de que habían pasado por muchas supernovas, la última que se dieron cuenta que existió fue la de 1572, la de Tycho Brahe, que no creo que nos dé tiempo de hablarla. Sí, 80 años después de esta, de la de 1604, resulta que John Flamsteed, o sea, nomás para que se vean que no estaba tan equivocado el Ludovico, John Flamsteed fue el primer astrónomo real allá en Greenwich, en tiempos de Carlos II, ya hablamos de él en otra conferencia, ¿verdad? Él creyó haber visto una estrella nueva en la constelación de Casiopea. Esto ocurre en 16 de agosto de 1680 y él la nombra 3 Casiopeia. Y noches después, Flamsteed intenta verla, ¿no? A esta Casiopea, a esta nueva estrella, y no la encuentra.
No, dice, ah, bueno, pues tal vez se me pasaron las cucharadas, ¿no? Esa noche, pues andaba ahí medio, ¿no? O sea, perdón, pues vi estrellas de mar, ¿no? Y no pasó nada, ¿va? Resulta que fue hasta 1948, ¿no? Gracias al desarrollo de la radioastronomía, que dos astrónomos británicos, Sir Martin Ryle y Sir Francis Graham Smith, redescubren este lugar, ¿no? En el observatorio en Cambridge, descubren este lugar, ¿verdad? Dicen, oye, hay una fuente de radio muy importante en los cielos, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Entonces empiezan a buscar, dicen, bueno, pues si esto es acorde a las teorías de las supernovas, pues debió esta fuente de radio ser una explosión de una estrella. A ver, vamos buscando registros y resulta, ¿verdad? Pues que encuentran unos registros que dice Flamsteed que vio una estrella por ahí, ¿verdad? Y resulta que esta estrella muy probablemente explotó, haciendo cálculos, entre 13 y 20 años antes de que Flamsteed la viera. O sea, a lo que voy es de que ya han pasado estrellas que explotan y que nadie se enteró de ellas, ¿no? Entonces, este Ludovico, pues no está tan equivocado, o sea, no estuvo tan equivocado. Bueno, Kepler, regresemos a 1604, Kepler supo de esta estrella descubierta, no solamente por Ludovico de la Colombe, pero él logra, él sabe, ¿no? De esta estrella desde el 9 de octubre, ¿no? Parece que se dieron cuenta, como ya lo dije, que aparece la estrella en algunos días, el 8 de octubre. Él luego sabe, el 9 dice, ay, fíjate, ¿no? El 9, pero no pudo verla sino hasta el 14. Él supo por amigos, uno de ellos Michael Mastering, que había sido profesor de él allá en Graz, él supo por ello, oye, que explotó una estrella, pero las condiciones climatológicas no le permitían verlo. Bueno, para muchos la estrella, pues, representaba, por supuesto, el fin de los tiempos, o sea, como de costumbre, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ya el apocalipsis se acabó, el fin de los tiempos, el juicio final, etcétera. Otros, no tanto, menos dramáticos, ¿no? ¿Verdad? Pues solo era el fin del imperio turco, ¿no? Entonces, que amenazaba en ese momento a Europa, entonces dijeron, no más son los turcos los que se van a acabar. Bueno, otros, los más optimistas, dijeron, no, pues no hay problema, ¿no? Nomás van a caer algunos reyes y, ¿verdad? Van a venir nuevos gobiernos, Trump va a acabar con los problemas, la 4T, etcétera. Pues lo de siempre, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Hubo de todo tipo. Kepler, pues lo tuvo más tranquilo, ¿no? Él tuvo una muy particular interpretación que tiene que ver con esto que hablé de la astronomía bíblica. Resulta que él calcula las conjunciones, él se da cuenta que estas conjunciones, la de 1604, empieza en el trígono de fuego, o sea, las conjunciones empiezan cada 20 años, pero cada 20 años la conjunción se va desplazando por los cielos. Aquí tenemos 1603, 1660, 1603, y luego brinca a 1623, no sé si lo ven por acá, y luego brinca a 1623, debe ser 43, aquí está, y luego se brinca, o sea, está haciendo un triángulo. Esta conjunción aparece en diferentes partes del cielo, formando un triángulo que el triángulo va rotando. Aquí lo vemos. Entonces, inicia en un trígono de fuego. Aquí vemos, ¿no? Como tenemos el fuego, Leo, Aries, ¿no? Y luego el trígono ¿qué color es este? Ya no me acuerdo. Es de tierra, aire y agua, ¿no? Entonces, mira, empezó en el trígono de fuego. Es la primera vez que toca el trígono de fuego. ¿En cuánto tiempo? En 820 fue la última vez que inicia en el trígono de fuego. ¿Qué pasó en el año 820? Dice, bueno, pues no hay mucho, ¿no? ¿Verdad? Esta vez, así como ocurrió en Sagitario Fiuco, ¿verdad? Esta conjunción, dice, la última vez que inició en el trígono de fuego fue en Leo, en el año 820, no me acuerdo que haya habido gran cosa ese año, y dijo, oye, y otra conjunción atrás, o sea, dos atrás, saliendo de Piscis, justo entrando en Aries, en el año 6 o 7 después de Cristo. ¿Y qué pasó por esas fechas? Pues luego dijo, ¿qué pasó por esas fechas? ¿Verdad? Pues ocurrió el nacimiento de Jesús. El relato de los Reyes Magos. Entonces él creyó, ¿no? Que tal vez esa estrella, ¿no? Dijo, tal vez esa conjunción que los magos supuestamente vieron y que los llevaron
a adorar al niño, pues entonces estamos hablando de esta conjunción. Sí, y dijo, tal vez, al igual que en esta ocasión, 1604, que en esa conjunción aparece un evento astronómico, seguramente ese allá en el año 6 o 7, pues ocurrió un evento semejante, ¿verdad? Para Kepler, pues todo era muy, muy claro, ¿no? Para él era súper claro todo este asunto. Dios Padre, representado por el planeta Saturno, anunciaba a los reyes, Júpiter, rey de los dioses, ¿no? A través de una estela nova, de una estrella nueva, que su hijo nacía en Palestina, la tierra de los judíos. Estaba representado en el pie, los pies, los peces. Piscis está asociado a los pies. Pues ahí está, los palestinos, los peces, los antiguos cristianos, la multiplicación de los panes y los peces, los pescados, etcétera. ¿Verdad? Entonces, pues todo estaba clarísimo, no había duda, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces era importante, bueno, es muy importante que no hay ningún registro histórico, astronómico de algo, salvo esa conjunción, alrededor del año 6 y 7 de Cristo. Muy probablemente, bueno, pues es la mejor datación, ¿no? O sea, si nos queremos ir a la parte, ¿verdad? Es la mejor datación del nacimiento de Jesús, por lo menos desde el punto de vista astronómico. Dice, bueno, pues aquí está este relato y aquí se está diciendo esto. Bueno, entonces, él publica sus observaciones en estos trabajos que vemos aquí, ¿verdad? De la Stella Nova. Él los publica en 1606. La obra se llama De Stella Nova Impede Serpentari. Ya él trabajaba en las cortes de Rodolfo II, el último de los emperadores del Sacro Imperio Germano Románico. Él ya era el matemático y el astrónomo y el astrólogo imperial en aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, pues él también se basa mucho en esto, en las escrituras, ¿verdad? Recordemos que en las escrituras, en Mateo, a ver, el nacimiento de Jesús está supuestamente en las escrituras aparece, ¿no? Que la estrella avisó a los reyes magos del nacimiento de Cristo. Pero esto solo aparece en los evangelios de Mateo, en el segundo capítulo, y no así en Lucas. En Lucas no aparece. Él trata la natividad de Jesús, pero ahí no aparece este relato. No, en estos evangelios, ¿no? Solamente. Entonces, las raíces bíblicas de la estrella de Belén están en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Números, es uno de los casos, donde allí Balaam o Balán, que era un pagano con dotes de vidente, profetizó que una estrella saldría de Jacob, o sea, de la familia de Jacob, de la descendencia de Jacob, anunciando que un cetro se levantaría en Israel para aplastar las sienes de Moab y derrumbar a los hijos de Set. Esto es importante, ¿no? Resulta, ¿verdad? Moab era un reino que estaba al este del Mar Muerto, habitado por moabitas, los hijos de Set, también se conocen así, con quienes los hebreos cuando salen de Egipto, pues empiezan a tener problemas, porque pues estos son inmigrantes, estos ya estaban establecidos, los moabitas, y pues, o sea, empezaron los empujones, a ver, con permiso, aunque usted no lo crea, pues yo también como y necesito y paso y no sé qué, o sea, lo mismo que hemos tenido siempre con esto de las migraciones, o sea, pues es la historia de la humanidad. ¿No? Y entonces una de tantas, ¿no? Un rey moabita, de tantas las bromas que tuvieron, Balak se llamaba, pidió a Balaam o Balán que maldijera a los hebreos y a toda la nación de Israel. Pero en su lugar, este Balaam, supuestamente Yahvé lo inspira, Dios lo inspira, y al contrario, los bendijo y profetizó que esta estrella nueva aparecería en estos cielos y anunciaría la caída del reino de Moab. ¿No? Aquí lo vemos, está por ejemplo Ruth en los campos de Boz. Ruth era una moabita. Bueno. Ahora, hay otros evangelios que son los apócrifos, el protoevangelio de Santiago, quienes brindan un poquito más de detalles sobre la epifanía y la visita de los Reyes Magos. Estos fueron escritos ya a partir del siglo II después de Cristo, son bastante más recientes, y esos estaban dedicados a la infancia de la Virgen y narran, por supuesto, la visita de los reyes, ¿verdad? Y también aparte del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces dicen en este protoevangelio de Santiago, bueno, narran, dijeron que los reyes magos dijeron a Herodes, observar aparecer una estrella extremadamente grande cuya luz
y brillo, fue capaz de eclipsar todas las demás. Y con ello reconocieron que un rey había nacido en Israel. Este está en el protoevangelio de Santiago, ¿no? Y aquí vemos, esto está muy interesante, ¿no? Este es un retablo por los dos lados. Muestra, por un lado, la representación de María, la presentación de María en el templo. Esta es María y estos son sus padres, ¿verdad? Según este protoevangelio de Santiago, ¿no? Aquí es cuando María es presentada al templo. En el marco externo, a la derecha, ¿no? Vemos los padres de Juan el Bautista, que es Zacarías y Elizabeth. Arriba están retratos de Jeremías, Daniel, Isaías, Moisés y Aarón, que todos ellos son personajes que aluden a María en el Antiguo Testamento. Y esta es la presentación. Por el otro lado son los padres Joaquín y Ana, padres de María, y a la izquierda los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, ¿no? Joaquín y Ana y Zacarías, ¿no? Y Elizabeth. Y del otro lado del retablo, este retablo simboliza a María del arbusto de la zarza ardiente, haciendo alusión también al pasaje de Moisés cuando Dios le habla en el desierto, en la zarza ardiente, ¿verdad? Y que bueno, pues si se fijan, está Jesús tanto aquí al centro, en el centro, en el pecho de María, como en forma de niño, ¿verdad? Y vemos aquí hay que amplificar la imagen, pero son como astros girando alrededor, Jesús al centro como sol. Y vemos aquí algunos ángeles a su alrededor, son los evangelistas en rojo, los cuatro evangelios canónicos, y aquí también algunos que representan estos ángeles, sí, representan los elementos naturales, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Y en las esquinas, está muy interesante, son visiones proféticas que se tienen, estas cuatro esquinas, visiones proféticas de Moisés, Isaías. Moisés es la esquina superior izquierda, Isaías, la parte superior izquierda, Isaías la esquina superior derecha, la esquina inferior izquierda, tenemos a Ezequiel y a Jacob en la esquina inferior derecha. Y este retablo lo manda a hacer un zar ruso, Boris Godunov, entre 1530, alrededor de 1550, 1600 aproximadamente, como un regalo a la iglesia de Jerusalén. Y este retablo se sacaba en 2 ocasiones al año, en la fiesta de la presentación de María en el templo, que se celebraba el 21 de noviembre, y el día de Moisés, el 4 de septiembre. Bueno, entonces los redactores de estos protoevangelios de Santiago y del pseudo evangelio de Mateo relacionaron la profecía del libro de los números, que era muy conocida y difundida a principios del siglo I después de Cristo, con la conjunción planetaria. O sea, esa es la hipótesis que se tiene. Estos astros que se vieron alrededor del siglo 6, del año 6 o 7 después de Cristo, esta conjunción, bueno, pues la relacionan con los digamos, estos protoevangelios, el protoevangelio de Santiago, con el pseudo Mateo, ¿verdad? Y con el nacimiento de Jesús, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vemos este ejemplo. Esta conjunción se debió de haber visto como en el año 2020 como una sola estrella, o sea, era muy brillante. Yo tuve oportunidad de verla, yo espero que muchos de ustedes también, ¿verdad? Y vemos aquí otros pasajes de la adoración de los Reyes Magos. Este es del siglo XV, es un alabastro de Nottingham, allá en Inglaterra. Y esta es la huida a Egipto. Que se encuentra, ¿verdad?, en el pseudo evangelio de Mateo, en una talla en madera de España, originado en España, que también es del apócrifo del pseudo Mateo, ¿no? Entonces, estos estaban muy difundidos en los tiempos de Kepler. Estos evangelios se acababa de hacer Trento en 1550 aproximadamente, donde se cierra el canon católico y claro, los que actualmente conocemos, evangelios apócrifos, bueno, pues se conocían en aquel entonces, eran muy divulgados en aquel entonces, ¿no? Entonces, la palabra mago, que nació entre los siglos VI y V antes de Cristo, en el Imperio Meda, se asignaba para una casta de intelectuales practicantes de diferentes técnicas de adivinación, interpretación de los sueños, comunicación con los difuntos, ¿no? Y entonces el zoroastrismo los magos se convirtieron en maestros, astrólogos y sacerdotes. Y ya para tiempos del cristianismo, estamos hablando entre el siglo I y II del cristianismo, asoció la palabra
palabra mago con sabios astrólogos, pero paganos. O sea, no, como que, bueno, sí saben mucho, pero no son lo que nos gustaría mucho, ¿no? Entonces, aparentemente le agregan la palabra rey mago, para como que medio enderezar ahí ¿verdad? La plana. Esto aparece hasta el siglo III, ¿verdad? Y entonces, probablemente uno de los orígenes es el Salmo 72. Dice, que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y Saba le traigan tributo, que todos los reyes le rindan homenaje y los sirvan todas las naciones. Por ello, que viva largamente y le regalen oro de Arabia, orando por él sin cesar y bendiciéndolo todo el día. ¿Verdad? Entonces, sí, vamos uniendo pedazos, ¿no? Ah, bueno, rey, porque aquí como que salen adoradores de Jesús, que nace, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, pues esta fue la razón. Bueno, pues hasta aquí, más o menos una hora. Les agradezco mucho su paciencia. Y bueno, pues no sé si quieran, dejo ¿cómo se llama? Gracias. Sí, gracias, Javier. Si quieres, podemos dejar de compartir Ok, y damos paso a la serie de preguntas y respuestas, comentarios.